que creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Si alguien me recuerda, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Estamos en la hematopoiesis en el periodo medular. Perfecto, correcto. Bien, entonces el periodo medular, que es lo que habíamos concluido, entonces nos tocaría seguir hablando de hematopoiesis. Vamos a hacer recuerdo de las 3 fases en realidad de la hematopoiesis que hemos indicado que son sumamente importantes, y las 3 fases están comprendidas por el periodo mesoblástico, que va desde la 3ª semana de gestación, exagerando hasta la 8ª semana de gestación. Bien, posteriormente se hará cargo de toda la hematopoiesis durante la vida intrauterina o durante la vida fetal, es el periodo hepático, que sin embargo, va a tener una cobertura hasta la 2ª semana después del nacimiento de las personas, y es donde va a empezar a trabajar netamente lo que es la médula ósea, la encargada justamente de este proceso fisiológico hasta los últimos días de nuestra vida. Entonces, en el paciente adulto, esta hematopoiesis necesariamente se tiene que desarrollar en la médula ósea. Este órgano hematopoyético le permite justamente a las células 3 aspectos sumamente importantes. ¿Cuáles son estas? Anidación, crecimiento y diferenciación. Es por el hecho de que se lo ha denominado, se lo ha determinado a la médula ósea como el órgano hematopoyético más importante para la producción justamente de las células de la sangre. Esta médula es considerado como un órgano blando que se encuentra en un estuche. El estuche es óseo, si ustedes quieren, el estuche es de hueso. Bien, y que va a ceder justamente las células más maduras a la circulación sanguínea, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre su paciente. Este tejido hematopoyético está situado en los espacios extravasculares entre los senos justamente vasculares. Cuidado que piensen que están dentro de lo que son los vasos sanguíneos. Error. Nuevamente les recalco, están en los espacios extravasculares, fuera del vaso sanguíneo y entre vasos sanguíneos o entre senos vasculares, si ustedes quieren. La organización de esta médula ósea roja activa presenta cordones extravasculares que están compuestas por todas las líneas celulares en desarrollo, células troncales, células adventicias y macrófagos, que son justamente las células que en un momento dado tienen que llegar a defender inclusive su sitio de anidación. Esta área tiene que estar separada de la luz de los vasos sanguíneos por un endotelio y por células de la adventicia, y las líneas celulares o los diferentes grupos celulares se tienen que desarrollar o se van a desarrollar en territorios diferentes, por si acaso. Ejemplo, tenemos que los precursores eritroides se van a ubicar en grupos pequeños contra la superficie externa de los senos vasculares. Las plaquetas se encuentran directamente fuera de la pared vascular. Las células granulocíticas se van a situar a mayor profundidad, más concretamente en los cordones, donde éstas quedan almacenadas hasta que logren la maduración. ¿Y cuándo se les dice que ya se encuentran maduras? Cuando éstas se convierten en metamielocitos. Y una vez que se conviertan en metamielocitos, este es el momento en el que esta célula se va a acercar hacia el territorio vascular. ¿Para qué? Para que en cualquier momento, si así lo necesita su organismo, estas puedan ingresar al torrente sanguíneo y realizar su función, que significa defensa de nuestro organismo frente a cualquier agente agresor. Los linfocitos, que son otro tipo de células de defensa de nuestro organismo, que se van a distribuir de manera irregular por todos los tejidos hematopoyéticos. Tenemos que llegar a saber que los linfocitos son considerados como los PMs de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que al principio estos solamente dan órdenes hacia los soldados. ¿Quiénes son considerados como soldados? Los granulocitos o neutrófilos, ¿verdad? Entonces, en un momento de proceso, vamos a suponer, de un proceso de invasión por gérmenes,
pues entonces las primeras células en ir al encuentro de este cuerpo extraño o de este ser extraño van a ser las formas inmaduras si son necesarias. Y si no es necesario, los primeros en llegar a defendernos van a ser los neutrófilos o granulocitos. En segundo lugar, los glóbulos blancos o los glóbulos blancos o glóbulos o leucocitos. Y finalmente, en tercer lugar, recién van a empezar a hacer su acción los linfocitos. Estas células hematopoyéticas que ya se encuentran diferenciadas tienen que pasar a la sangre desde los cordones medulares, dependiendo de la situación en la que se encuentran. Si ustedes se dan cuenta en este esquema, ninguna de las células se encuentra en la luz del vaso sanguíneo propiamente dicha. Donde se encuentran generalmente fuera de los vasos o mucho más profundo, como son los granulocitos. Si se dan cuenta, los granulocitos están en la parte más profunda, lejos de lo que viene a ser el vaso sanguíneo, donde se tiene que producir su maduración para que posteriormente estos recién se acerquen a la circulación sanguínea. Algunos conceptos que necesariamente los tienen que ir manejando ustedes, y es lo que vamos a hablar durante todo el primer parcial, por si acaso. ¿Cuáles son estos conceptos? Mielopoiesis. Mielo, que viene de médula ósea. ¿De qué nos hemos indicado? ¿De qué hemos dicho que funciona la médula ósea? Funciona produciendo células de la sangre. ¿Qué células? Todas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿bien? Entonces, todas las células que se producen, a eso se denomina mielopoiesis. Cuando ya hablo de eritropoiesis, solamente estoy hablando de producción de eritrocitos, que estos llegan a vivir hasta 120 días. Trombopoiesis, producción de plaquetas. Granulopoiesis, producción de granulocitos o, si ustedes quieren, polimorfonucleares. Monopoiesis, formación o producción de monocitos. Linfopoiesis, proceso del desarrollo hematopoyético en el que se van a formar los linfocitos o las células natural killer, ¿no? Entonces, la linfopoiesis, producción de linfocitos. Estas células hematopoyéticas se pueden dividir en dos. Las denominadas precursoras hematopoyéticas y las denominadas progenitoras hematopoyéticas. ¿Cuál es la diferencia entre los precursores y los progenitores? Los precursores son considerados a los estadios más diferenciados de la hematopoiesis, por si acaso. ¿Qué quiere decir? Al proceso de diferenciación de las células que se están produciendo a nivel de lo que es la médula ósea. Estos fácilmente van a ser reconocidos al microscopio óptico. Dicho de otra forma, las células precursoras son consideradas como las células primitivas, hemos dicho, de las cuales tiene que nacer una determinada célula. Eritroblasto, eritrocitos. Mieloblasto, todas las células. Megacardioblasto, plaquetas. Acá tenemos, por ejemplo, un eritroblasto, visto ya al microscopio. Hemos dicho que una de las diferencias es que se puede ver en el microscopio óptico. Una persona entendida en la materia y adiestrada fácilmente la puede reconocer. Tenemos un mieloblasto. ¿Sí? Tenemos un megacardioblasto. Mientras que los progenitores hematopoyéticos, bien, es otro tipo de aspectos sumamente importantes. Estos son considerados, si ustedes quieren, como la célula madre. Son células sumamente inmaduras, cuya cuantificación se cifra más o menos en 1 en 200 células de médula ósea nucleadas, que representa el 0.05%. Estas células, lamentablemente, no pueden ser reconocidas ya al microscopio óptico y solo pueden estudiarse mediante técnicas de cultivo in vitro, si ustedes se dan cuenta. Por lo tanto, no se puede realizar el estudio de estas células en cualquier tipo de laboratorio. Tiene que ser un laboratorio sumamente sofisticado por científicos, dicho de otra forma, para poder hacer la identificación correspondiente. Se los puede ir realizando el marcaje de sus antígenos a través de la diferenciación de sede, se dice así, ¿no? Y se va a caracterizar por ser positivo justamente el antígeno CD34 y el antígeno CD4.
45. Estos progenitores hematopoyéticos son los siguientes: célula madre totipotencial, célula madre pluripotencial y célula madre comprometida. ¿Cuál hemos dicho que es la característica de una célula madre o una célula de stem cell? Que tiene que tener dos características: la posibilidad de autorrenovación y la posibilidad de diferenciación. ¿Qué quiere decir? A partir de estas células madre vamos a dividir en dos: una que se renueva para que no se pierda la cepa, y la otra que se va a diferenciar en las diferentes células de la sangre. Eso es lo que nos faltaba justamente concluir la anterior clase, para pasar justamente a la segunda parte igual de lo que viene a ser médula ósea. Porque habíamos quedado que lo vamos a dividir en dos clases debido a que es nomás una parte un poquitito larga. Acá justamente es lo que habíamos hablado hasta ahora. Entonces, ¿qué hemos dicho? Este es un cuadro que está reflejando todo lo que hemos hablado. ¿Qué hemos dicho? Que la hematopoiesis es la producción de todas las células que vienen a constituirse en la sangre una vez que éstas llegan a ser semaduras. ¿A partir de dónde empezamos? Tomando en cuenta la teoría trialística, a partir de que tiene que existir una célula llamada célula madre o también denominada de stem cell. Esta célula madre tiene que tener la característica de, ¿qué hemos dicho? De dividirse, uno, en células comprometidas del estirpe mieloide y en células comprometidas del estirpe linfoide. ¿Bien? Y a su vez tiene que dividirse en una célula para producirse la autorrenovación. ¿Qué quiere decir? Para que se mantenga la célula madre durante toda nuestra vida. Y a partir de estas células comprometidas, vamos a empezar a nosotros determinar las diferentes series de células. Ejemplo, de las células comprometidas mieloides vamos a encontrar a obtener, a esto se llama mieloblasto, por ejemplo, como mielopoiesis, mejor dicho, perdón, como acabamos de decir. Entonces, la mielopoiesis hemos dicho que se encarga de la producción de todas las células hasta su madurez. Glóbulos rojos, plaquetas, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos. Y del estirpe linfoide estamos hablando netamente de lo que son los linfocitos B, los linfocitos T o los natural killer. Es lo mismo. Iremos desglosando célula a célula. Esto lamentablemente es un poquitito moroso y es un poquito de memoria, por favor. ¿Qué es lo que representa en la médula ósea, por ejemplo, la serie roja o la eritroblástica? Representa más o menos el 25 al 35% de todas las células que tienen que existir a este nivel. Bien, para poder llegar a un eritrocito, que sería el glóbulo rojo maduro, yo tengo que tener un recorrido. No es que me va a producir la médula e inmediatamente me convierto. No, señores. Primeramente tiene que pasar a ser proeritroblasto. El eritroblasto va a dar lugar al proeritroblasto. El proeritroblasto dará lugar al eritroblasto basófilo. El eritroblasto basófilo se convertirá en eritroblasto policromatófilo. El eritroblasto policromatófilo se convertirá en eritroblasto ortocromático. Y finalmente este se convertirá en reticulocito. El reticulocito es considerado un glóbulo rojo juvenil. Por favor, vayamos tomando en cuenta. Entonces, la presencia de glóbulos rojos juveniles significa una médula ósea activa que está tratando de compensar en algunas situaciones cuando exista deficiencia o alteración o se esté destruyendo grandes cantidades de glóbulos rojos. Y finalmente tenemos un eritrocito adulto o maduro, que es el que estará listo para entrar a la circulación sanguínea. Pero nuevamente les recalco, para que esto se llegue a presentar, tengo que partir justamente de todo este proceso. No es
directamente que yo voy a llegar a ser un glóbulo rojo maduro. Repetimos nuevamente. Pronormoblasto, normoblasto basófilo, normoblasto policromatófilo, ortocromático, eritrocito policromatófilo o también llamado reticulocito y glóbulo rojo maduro, con algunas de las características histológicas. En la serie blanca, esta va a representar el 55 al 65% de todas las células de la médula ósea y de igual forma, para llegar a un callado o a un metamielocito, que ya son considerados como las formas juveniles o inmaduras de la serie blanca, tenemos que partir de lo que es, primero, mieloblasto, apromielocito, por si acaso el promielocito ya viene a diferenciarse o a distinguirse de las otras células porque ya tiene gránulos primarios. El mielocito ya tiene gránulos secundarios y por si acaso les tengo que adelantar que estas granulaciones son las que le van a dar la capacidad al glóbulo blanco de podernos defender. Entonces, los que ya tienen granulaciones secundarias ya van a empezar a diferenciarse como ser los neutrófilos, en eosinófilos o en basófilos, y finalmente vamos a pasar a lo que es un metamielocito y del metamielocito a un callado. Este callado o en banda, cuando está en un laboratorio de leucograma, significa inmadurez, y la inmadurez significa que esta médula se está tratando de defender de un proceso infeccioso sumamente severo y se llama desviación a la izquierda la presencia en la circulación sanguínea de este tipo de células. Y es sinónimo de sepsis hasta que no se demuestre lo contrario. Y finalmente llegamos a los polisegmentados o al granulocito, bien, que es justamente la célula madura encargada de defendernos de cualquier agente externo o de cualquier agente que empiece a hacer daño a nuestro organismo. Algunas características que tiene que tener la serie blanca o los granulocitos. Hemos dicho que se caracterizan por tener gránulos primarios y gránulos secundarios. Los gránulos primarios, que también son denominados gránulos azurófilos. ¿Cuáles son? Mieloperoxidasa, lisozima, catepsina G, elactasa, proteinasa 3, mucopolisacáridos sulfatados y enzimas hidrolíticas. Si se estarán dando cuenta, a estos se los denomina como sus gránulos primarios, que son los que ya van a darle la potencia de ser células encargadas de defendernos. Los gránulos secundarios, o también llamados específicos, como la lactoferrina, las proteínas de unión de vitamina B12, gelatinasa, proteasas activadas por el complemento, lisozima y las beta-2 microglobulinas. Pues señores, son las características de estos granulocitos o glóbulos blancos, los gránulos azurófilos o primarios y los gránulos específicos y secundarios, que son los que les van a dar esta característica de podernos defender de cualquier agente agresor. Pero sin embargo, como sabemos que dentro de los granulocitos se van a diferenciar en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, tenemos que llegar a saber ya algunas características de estas. Por ejemplo, para llegar a ser un granulocito o un neutrófilo, además de tener estos gránulos primarios y secundarios, tiene que tener mieloperoxidasa y lactoferrina. Si tiene estos gránulos, se los dice que son neutrófilos. ¿Ya? Los eosinófilos se van a teñir de un color marrón naranja cuando nosotros queramos ver al microscopio. Bien, van a tener además peroxidasa eosinófila, o si ustedes quieren gránulos acidófilos, y vamos a encontrar en su interior a las proteínas de Charcot-Leydig. Eso le hace a un eosinófilo. Y si nosotros hablamos de gránulos o de basófilos, también llamados metacromáticos, se caracterizan porque en su interior vamos a encontrar proteoglitán sulfatados, heparina, histamina y la condroitin 4-sulfato. Eso ya le está haciendo la diferenciación de estas células de la serie blanca. Otra serie, la serie monocítica o los monocitos. Por si acaso, los monocitos son los verdaderos macrófagos de la sangre. Cambian de nombre cuando se encuentran en algún tejido. Ejemplo, si no se los denomina
si están en el torrente sanguíneo, se los va a denominar histocitos por lo pronto, histocitos o macrófagos. Cuando estos llegan a un tejido determinado, como por ejemplo el sistema nervioso central, se los denominará microglias. Cuando están a nivel de los pulmones, macrófagos alveolares. Cuando están a nivel del hígado, se los denominará células de Kupffer, ¿no? Y así sucesivamente a nivel de todos los tejidos donde estos se lleguen a encontrar. De igual forma, no parten directamente de monocito, sino necesariamente tienen que ir desde monoblasto, promonocito y recién monocito. En la médula ósea, ¿cuánto representa? 1 a 3%. Si se estarán dando cuenta, es bajita la cantidad de monocitos que nosotros encontramos en la médula ósea. Ojo, por favor, no es lo mismo decir valor normal en un hemograma o en un leucograma. El valor normal en médula ósea las estamos mencionando, ¿no? Es diferente. Es 1 a 3% de monocitos. Es 55 a 65% de glóbulos blancos y es 25 a 35% de glóbulos rojos, o si ustedes quieren, de la serie roja. Estas son las representaciones numéricas a nivel medular. Los linfocitos, que representan del 1 al 15% en la médula ósea, para llegar a un linfocito maduro tiene que partir de lo que es un linfoblasto, por si acaso. Y hemos considerado que los linfocitos son las células encargadas al empezar de mirar para ir viendo cómo se está desarrollando el proceso por el cual nos estamos defendiendo. Pero cuando el problema es causado por un virus, los linfocitos son los primeros soldados en ir al lugar del problema y empezarnos a defender. Estos son en los problemas virales, por si acaso, o cuando el problema se está cronificando. Ejemplo, por eso dicen, ¿cómo se encuentran sus linfocitos actualmente cuando estamos hablando del COVID? Los linfocitos tienen que estar altos y si encuentran estos ya disminuidos, quiere decir que estamos siendo sometidos al coronavirus. Por lo tanto, tenemos que llegar a tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Los plasmocitos van a partir de plasmoblastos hasta llegar a la célula plasmática o al plasmocito maduro, que se va a caracterizar porque este tiene un núcleo pequeño, es redondo, es regular y que situado en su forma extrínseca ocupa 1/3 de lo que es el citoplasma, por si acaso. ¿Cuánto representa en médula ósea? 1 a 3%, igual, casi similar a los monocitos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo en cuenta ese aspecto. Para casi concluir con lo que son los famosos megacariocitos o las plaquetas. En médula ósea nos viene a representar entre el 0,5 al 1%. Bien, partimos de lo que son los megacarioblastos, promegacariocito, megacariocito granular o megacariocito maduro liberador de plaquetas y llegamos al trombocito o plaqueta, que es justamente la forma madura para ingresar al torrente sanguíneo. Representa nuevamente, recalcando, de 0,5 al 1%. Algunas consideraciones que tenemos que tener con relación a las plaquetas. También tienen gránulos, por si acaso. Por eso que en algún momento las plaquetas también nos defienden. Dos tipos de gránulos. Los gránulos específicos, también llamados alfa, o los gránulos o cuerpos densos, por si acaso. ¿Cuáles son las características de estos gránulos específicos o también llamados alfa? La presencia, por ejemplo, del factor plaquetario 4, el factor plaquetario de crecimiento de fibroblastos, el fibrinógeno, el factor 5, el factor de von Willebrand, proteínas, por ejemplo, como la trombospondina, fibronectina, albúmina, la alfa-1 antitripsina, la alfa-2 macroglobulina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son características de las plaquetas y se las va a considerar como gránulos específicos o gránulos alfa que le dan esta particularidad para trabajar en lo que viene a ser hemostasia y coagulación. Y los cuerpos densos, que son la presencia de calcio, serotonina, ADP y ATP. De ahí que también tenemos que decir que para que puedan actuar las plaquetas necesitan mucha generación de energía. Si no tenemos ADP, no tenemos ATP, no tiene energía la plaqueta y por ende es una plaqueta floja que no va a cumplir su función de coagulación y hemostasia y vamos a tener problemas a la larga.
Eso es todo lo relacionado a la parte de la célula o de las células que son producidas en la médula ósea, que se llama hematopoiesis. Y esas son las células que nosotros las vamos a llegar a encontrar en la sangre. Y van a cumplir una función determinada dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontremos. Ejemplo, nuevamente, recalcando, exceso de linfocitos cuando estamos frente a un problema viral. Si el problema viral nos está ganando, los linfocitos van a ir desapareciendo y vamos a estar inmunocomprometidos. Si es un problema bacteriano que está produciendo una septicemia, van a empezar a aparecer las formas inmaduras de los granulocitos, las bandas o los callados, porque se está produciendo una desviación a la izquierda que es sinónimo de sepsis. Bien, van a aparecer los reticulocitos, que son formas inmaduras de los eritrocitos, que van a estar presentes cuando hay una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, pero con una médula ósea normofuncionante. ¿Qué quiere decir? Que la médula no es el problema. En la médula se sigue generando las células, pero estas no están llegando a un destino final, ya que están siendo destruidas antes de cumplir inclusive su función. No sé si quieren preguntar, señores, algo hasta acá, porque vamos a empezar a desarrollar ahora todo lo concerniente a los otros órganos hematopoyéticos. ¿Alguien que quiera preguntar? Por favor, si se corta, volvemos a ingresar con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos 10 minutitos más. Bien, creo que nadie. El estroma medular es el ambiente o el microambiente para la médula, por si acaso. ¿Por qué es fundamental este estroma? Porque le va a proporcionar el ambiente para que se lleve a cabo lo que nosotros queremos, una hematopoiesis normal. Porque si yo no le doy el ambiente adecuado a la médula ósea, seguro que no voy a poder realizar este procedimiento. O no voy a llegar a concluir con este proceso que para mí es sumamente importante. ¿Qué engloba el microambiente medular o el estroma medular? Un conjunto de sustancias químicas, hormonas como la eritropoyetina y la trombopoyetina, y diversos tipos de células. O sea, 3 elementos importantes engloba en conjunto este estroma. Sustancias químicas, hormonales y los diferentes tipos de células. Células como cuáles, por ejemplo, células endoteliales, células reticulares, macrófagos, adipocitos, fibroblastos, linfocitos T, células dendríticas, osteoblastos y osteocitos. Pero nuevamente, para no olvidarme, el microambiente medular engloba un conjunto de sustancias químicas, hormonales y los diferentes tipos de células. Van a llegar a contribuir justamente en la hematopoiesis y a nivel del estroma medular algunos factores que van a favorecer el crecimiento de estas células. Ejemplo, ¿cuáles son estos factores que ayudan al crecimiento de las células? La eritropoyetina, la trombopoyetina, el factor estimulante de colonias, las interleucinas o las famosas interleucinas. Por si acaso, todos estos factores de crecimiento hematopoyéticos actualmente se los está determinando, se los ha desarrollado gracias a la mano farmacéutica y a la mano industrial, pues en productos que nosotros nos valemos para utilizar en los diferentes pacientes que así lo necesiten. Ejemplo, la eritropoyetina que utilizamos muchísimo en el paciente renal crónico terminal, la trombopoyetina en aquellos pacientes donde tienen destrucción de plaquetas autoinmunes como la púrpura trombocitopénica refractaria, el factor estimulante de colonias que se la conoce en el mercado como famoso filgastrin, que me sirve para estimular a los granulocitos o los glóbulos blancos, y las interleucinas que actúan como inclusive antiinflamatorios. Entonces, elementos que han sido estudiados por las casas farmacéuticas para lograr tener un producto que a nosotros nos sirve muchísimo para poder mejorar rápidamente
esta hematopoiesis. Pero también existen factores inhibitorios. Y justamente de la mano de estos factores inhibitorios están pues los procesos neoplásicos, los cuales inmunodeprimen a nuestra médula y lo complican a mi paciente. Tenemos la proteína inflamatoria del macrófago, los factores transformadores de crecimiento, ¿ya?, de células B, factor de necrosis tumoral alfa, interferón, prostaglandinas y factor 4 plaquetario. Por ejemplo, tenemos al factor de necrosis tumoral, al interferón y a las prostaglandinas como los responsables del proceso inflamatorio crónico en la anemia de los procesos crónicos, como su nombre lo dice, ¿no? Donde el paciente lamentablemente tiene una anemia casi de por vida porque tiene un problema inflamatorio en su organismo, sea artrítico, intestinal o a cualquier nivel, o es lo que se presenta justamente en los pacientes que padecen de un problema tumoral. No solamente vamos a encontrar estos factores que ayudan al crecimiento o que inhiben el crecimiento de las células, también encontramos moléculas de adhesión celular. Son las moléculas que me sirven para adherirme justamente a una célula. Ejemplo, inmunoglobulinas, integrinas, selectinas, sialomucinas